Quien les habla, la doctora Pedrina Guerra, profesora de la Cátedra de Morfofisiología 3 de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en el programa de medicina. El día de hoy vamos a hablar de la región celíaca, esta región de suma importancia debido a que contiene los grandes vasos, nervios y conductos linfáticos que sirven de irrigación, drenaje venoso, drenaje linfático e inervación a muchas estructuras contenidas dentro del abdomen. La región de Luschka, también llamada región celíaca, que es el tema del cual estamos hablando el día de hoy, es una región con una importancia quirúrgica considerable debido a todas las estructuras vasculares y las vísceras que en ella se encuentran. Esta región está limitada superiormente por la curvatura menor del estómago. En la parte inferior vamos a encontrar al borde superior de la primera porción del duodeno. En su cara anterior veremos al vestíbulo de la transcavidad de los epiplones, que en conjunto con el epiplón menor o aumento menor vamos a ver más adelante. Tenemos que posteriormente esta región va a estar limitada por los cuerpos de las vértebras dorsales de la 11ª, la 12ª y la primera vértebra lumbar. Y lateralmente vamos a encontrar a los pilares del diafragma. Esta región va a estar estudiada en dos planos. Un plano superficial, en donde vamos a encontrar ciertas estructuras, y un plano profundo. En el plano superficial vamos a encontrar, como ya dije, al epiplón menor, a la transcavidad de los epiplones, a la distribución de los nervios vagos, el círculo arterial de la curvatura menor del estómago, al pedículo hepático, constituido por la arteria hepática, los conductos biliares extrahepáticos y la vena porta. En el plano profundo vamos a ver a la vena cava inferior, la aorta con su tronco celíaco, a los ganglios semilunares que forman parte del plexo solar. En la imagen podemos ver cómo, siendo levantada la cara visceral del hígado, podemos observar que al haber retirado el aumento menor, que es este tejido conectivo que une la curvatura menor del estómago con la cara visceral del hígado, podemos observar ciertas estructuras en la parte más profunda de esta región. Las estructuras en su conjunto van a ser entendidas más adelante. Ahora sí, entonces vamos a hablar de los elementos que constituyen el plano superficial de la región celíaca. En primer lugar, vamos a hablar del epiplón menor u aumento menor, también llamado de esa forma. Este une el hígado al esófago abdominal, al estómago y a la porción superior del duodeno. Lo constituyen dos hojas que forman una lámina serosa orientada en un plano frontal. Se va a describir en él un borde hepático, un borde gastroduodenal, un borde diafragmático, un borde libre y dos caras, una anterior y otra posterior. El borde hepático se inicia en el extremo superior de la fisura del ligamento venoso, o sea, del ligamento redondo del hígado. Ya sabemos que es la vena umbilical del hígado se oblitera para formar el ligamento redondo del hígado. Aquí las dos hojas del aumento menor tienen continuidad, una a la derecha y otra a la izquierda. El borde hepático sigue la fisura del ligamento venoso hasta el extremo izquierdo del porte hepático, donde se incurva hacia la derecha y se fija en los dos labios de este. El borde gástrico o gastroduodenal comienza superiormente en el borde derecho del esófago abdominal y desciende a lo largo de toda la curvatura menor del estómago. Pasa luego sobre la porción superior del duodeno en el límite de sus caras superior y posterior y termina en la flexura duodenal superior. El borde diafragmático es extremadamente corto y se extiende solo desde el extremo superior del borde hepático hasta el extremo superior del borde gastroduodenal. El borde libre limita anteriormente el orificio omental. A lo largo de este borde, las dos hojas del aumento menor tienen continuidad una con otra y contienen en su espesor los elementos del pedículo hepático. La cara anterior del aumento menor se orienta ligeramente a la izquierda. Para observarla es necesario levantar el hígado.
En la imagen que vemos en la diapositiva, el hígado está levantado para poder ver esta cara anterior, y la cara posterior se orienta, obviamente, posteriormente y ligeramente a la derecha. Constituye la pared anterior del vestíbulo de la bolsa omental, que vamos a ver más adelante. La bolsa omental, también llamada la trascavidad de los epiplones. Entonces, como vimos anteriormente, por detrás del omento menor o epiplón menor, vamos a encontrar una zona llamada la trascavidad de los epiplones. Específicamente nos vamos a encontrar con el vestíbulo de la trascavidad de los epiplones. Y este vestíbulo pertenece entonces a esta zona que limita por delante con la cara posterior del estómago, como ya habíamos visto. Por detrás, vamos a ver en la imagen de la derecha de esta diapositiva, este es un corte longitudinal a partir de la región tóraco-abdominal, vemos el hígado por arriba y vemos cierta porción delimitada entre el estómago y las vértebras dorsales. Vamos a ver una hoja posterior y una hoja anterior. La hoja anterior, como dijimos, entonces es el omento menor, el cual se va a comunicar con el ligamento venoso con el hígado por arriba y con la curvatura menor del estómago como tal por debajo. Ese espacio que vemos entre ese ligamento y los cuerpos de las vértebras es la trascavidad de los epiplones. Por detrás entonces vamos a encontrar la cara anterior del riñón y la glándula suprarrenal izquierda, como vemos en la imagen de la derecha en la diapositiva, el cual está representado con el número 1. Vamos a encontrar la porción supramesocólica del cuerpo del páncreas y la cara superior del mesocolon transverso. Esto no lo podemos ver en las imágenes, pero por distribución anatómica entonces podemos entender que vamos desde arriba hacia abajo. En la parte más superior, por detrás, entonces en primer lugar encontramos la cara anterior del riñón y la glándula suprarrenal. Luego encontramos la porción supramesocólica del cuerpo del páncreas y por último, más inferiormente, encontramos entonces la cara superior del mesocolon transverso. A la izquierda podemos ver en la imagen de la derecha, en el número 9, encontramos al ligamento gastroesplénico. Y a la derecha, descrito con el número 12, en la imagen de la derecha, vemos entonces al hiato de Winslow. Estos serían los límites de la trascavidad de los epiplones. Ahora hablaremos del nervio vago, específicamente del nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo, debido a que este nervio inerva, valga la redundancia, al cardias, ¿okay?, en conjunto con ramos del simpático. Las ramas neumogástricas o vagas son más numerosas por delante que por detrás. Unas provienen del vago izquierdo, se desprenden por encima del cardias y descienden en abanico sobre la cara anterior de la unión esofagogástrica, como vemos en la imagen. Otras proceden del neumogástrico derecho, tienen un trayecto ascendente y suben hacia el cardias con la arteria coronaria estomáquica y sus ramas. Las ramas de los dos vagos forman bajo la serosa una tupida red. Entonces, entre las ramas que da el nervio vago derecho, vamos a encontrar a la rama celíaca del nervio vago derecho. Y entre las ramas del nervio vago izquierdo, las más importantes, podemos ver la rama hepática del nervio vago izquierdo y la rama pilórica del nervio vago izquierdo. Ahora tenemos que mencionar al círculo arterial de la curvatura menor, o también llamado arco arterial de la curvatura menor. Primero, es importante resaltar que el estómago va a tener un círculo arterial constituido por la unión de varias ramas que tienen por característica proceder todas del tronco celíaco, ¿okay? El arco arterial de la curvatura menor del estómago está mucho más próximo a las paredes gástricas, a menudo incluso en contacto íntimo con ellas.
La curvatura menor experimenta menos variaciones de distensión. Las arterias pueden estar cerca de ella y tener contacto con ella sin ser influidas por la represión gástrica. Entonces, el arco arterial de la curvatura menor está formado por dos arterias, por la coronaria estomáquica, que llega a la curvatura menor por su parte superior, y la pilórica, que la alcanza en su extremo inferior. Siendo la coronaria estomáquica, también llamada gástrica derecha, y siendo entonces la arteria pilórica llamada gástrica izquierda. La vena porta hepática, por su parte, está formada por la unión de las venas mesentérica superior y la vena esplénica. Es el vaso principal del sistema de la vena porta, que recoge la sangre de la parte abdominal del tubo digestivo, el páncreas, el vaso y la mayor parte de la vesícula biliar, y la transporta hacia el hígado. Las venas gástricas izquierda y derecha drenan directamente en la vena porta hepática. Las venas duodenales acompañan a las arterias y drenan también en la vena porta hepática. Algunas lo hacen de forma directa y otras indirecta a través de las venas mesentérica superior y la vena esplénica, que como ya sabemos son sus afluentes. La vena mesentérica superior drena el yeyuno y el ilion y se une con la vena esplénica para formar la vena porta hepática. Aunque la vena porta hepática es un vaso grande, su curso es corto, de 7 a 8 centímetros aproximadamente, y en su mayor parte discurre dentro del ligamento hepatoduodenal, el cual forma parte del peritoneo hepático y lo vimos en la clase de hígado y vías biliares. Al aproximarse al porta hepático, la vena porta hepática se divide en dos ramas, derecha e izquierda. La vena porta hepática recoge la sangre poco oxigenada pero rica en nutrientes de la porción abdominal del tubo digestivo, incluyendo los órganos que anteriormente mencioné, para drenarlos entonces al hígado. Esta vena tiene unas anastomosis portosistémicas por las cuales el sistema venoso porta se comunica con el sistema venoso sistémico. Se forman en la submucosa del esófago inferior, en la submucosa del conducto anal, en la región paraumbilical y en las caras posteriores o áreas desnudas de las vísceras secundariamente retroperitoneales, como por ejemplo el colon. Cuando la circulación portal a través del hígado está disminuida u obstruida debido a alguna enfermedad hepática o a la compresión por algún tumor, la sangre del tubo digestivo tiene que igual llegar a la vena cava inferior para poder devolverse a la circulación sistémica. Entonces, estas rutas alternativas pueden utilizarse debido a que la vena porta hepática y sus tributarias no poseen válvulas. Los vasos linfáticos de esta porción superficial, entre ellos están los vasos linfáticos gástricos. Estos acompañan a las arterias a lo largo de la curvatura mayor y menor del estómago, drenan la linfa de sus caras anterior y posteriores hacia la curvatura donde se encuentran los nódulos linfáticos gastroomentales. Los vasos eferentes de estos nódulos acompañan a las grandes arterias hasta los nódulos linfáticos celíacos. La linfa de los 2/3 superiores del estómago drena en los nódulos linfáticos gástricos. A lo largo de los vasos gástricos derechos e izquierdos, la linfa del fundus y de la parte superior del cuerpo del estómago también drena en los nódulos linfáticos pancreatoesplénicos. A lo largo de las arterias gástricas cortas y los vasos gastroomentales izquierdos. La linfa de los 2/3 derechos del tercio inferior del estómago drena a lo largo de los vasos gastroomentales derechos en los nódulos linfáticos pilóricos. La linfa del tercio izquierdo de la curvatura mayor drena en los nódulos linfáticos pancreático-duodenales que se localizan a lo largo de los vasos gástricos cortos y esplénicos. Ahora vamos a entrar entonces al plano profundo de la región celíaca para ver qué estructuras vasculares, nerviosas y linfáticas se encuentran a este nivel. En primer lugar, entonces, en este plano posterior de la región celíaca vamos a encontrar a un componente venoso muy importante que es la vena cava inferior. La vena cava inferior se forma anterior a la vértebra L5 por la unión de las venas ilíacas comunes o ilíacas primitivas.
Esta unión tiene lugar 2.5 centímetros a la derecha del plano medio, inferior a la bifurcación de la aorta y posterior a la porción proximal de la arteria ilíaca común derecha. Entre su trayecto, la vena cava inferior asciende por el lado derecho de los cuerpos de las vértebras L3 y L5 sobre el músculo psoas mayor derecho, a la derecha de la aorta. La vena cava inferior abandona el abdomen, pasando a través del foramen de la vena cava en el diafragma para entrar en el tórax a nivel de la vértebra T8. La vena cava inferior es un poco más larga que la aorta abdominal, teniendo 7 centímetros más que esta, y aunque la mayor parte de la longitud adicional es intrahepática, es importante señalar este detalle. La vena cava inferior recoge sangre poco oxigenada procedente de los miembros inferiores y sangre extraportal del abdomen y la pelvis. Casi toda la sangre del tubo digestivo drena en el sistema portohepático y pasa a la vena cava inferior a través de las venas hepáticas, como vimos en la clase de hígado y vías biliares. En cuanto a sus afluentes o tributarias, tenemos las ramas parietales y las ramas viscerales. Entre las ramas viscerales tenemos la vena suprarrenal derecha, las venas renales derecha e izquierda y la vena gonadal, testicular u ovárica derecha. Las venas suprarrenal y gonadal izquierdas drenan indirectamente en la vena cava inferior, ya que son tributarias de la vena renal izquierda. Entonces, aunque en la imagen tenemos la leyenda en inglés, podemos identificar fácilmente a las venas renales, que son estas que están a cada lado de la vena cava inferior, aproximadamente a su mitad, un poquito más superior que la mitad. Tenemos las venas ilíacas comunes o primitivas, que están en la parte más inferior de esta vena y que son las que forman como tal la vena cava inferior. ¿Okay? Y al lado de la vena renal izquierda tenemos la vena gonadal, testicular u ovárica. ¿Okay? La podemos ver en este sitio, la izquierda. Y la derecha se encuentra entonces identificada por debajo de la izquierda. En cuanto a sus ramas parietales, son las venas frénicas o diafragmáticas inferiores, las venas lumbares, la correspondiente a L3 y a L4, y bueno, como ya dijimos, las venas ilíacas comunes o primitivas, que estas son las que van a formar como tal a la vena cava inferior. Ahora vamos a hablar de una de las arterias más importantes de la cavidad abdominal, si no es que la más importante, puesto que la mayoría de las arterias que irrigan la pared posterior del abdomen se originan de la aorta abdominal. Esta arteria mide aproximadamente 13 centímetros de largo, empieza en el hiato aórtico del diafragma a la altura de la vértebra T12 y termina al nivel de la vértebra L4, donde se divide en las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. Algunos autores consideran a la arteria sacra media una arteria también terminal de la aorta abdominal. Esta arteria posee relaciones de superior a inferior con el plexo y el ganglio celíacos, el cuerpo del páncreas, la vena esplénica, la porción horizontal del duodeno y las asas del intestino delgado. En cuanto a su trayecto, ella desciende anterior a los cuerpos de las vértebras T12 y L4. Las venas lumbares izquierdas pasan posteriores a la aorta para alcanzar a la vena cava inferior. A la derecha, la aorta se relaciona con la vena ácigos, con la cisterna del quilo, el conducto torácico, el pilar derecho del diafragma, que es parte de los límites de la región celíaca, y el ganglio celíaco derecho. A la izquierda, la aorta se relaciona con el pilar izquierdo del diafragma y el ganglio celíaco izquierdo. Ella va a dar también ramas parietales y ramas viscerales. Dentro de las ramas parietales tenemos a las arterias diafragmáticas inferiores o frénicas inferiores, derecha e izquierda, y las arterias lumbares, 5 a cada lado. También tenemos ramas viscerales, dentro de las cuales el más importante es el tronco celíaco, las arterias capsulares medias, la arteria mesentérica superior, las arterias renales, las gonádicas y la mesentérica inferior.
En esta imagen podemos observar a detalle cómo se relaciona íntimamente la vena cava inferior con la arteria aorta abdominal. Y podemos ver claramente cómo el trayecto de la vena cava inferior es un poco más largo que el de la arteria aorta abdominal. La arteria mesentérica superior nace de la aorta abdominal a nivel de la vértebra L1, aproximadamente 1 centímetro por debajo del tronco celíaco, discurriendo entre las hojas del mesenterio y enviando de 15 a 18 ramas al yeyuno y al ilion. Esta arteria también irriga una parte del páncreas, todo el intestino delgado, el intestino grueso desde el ciego hasta el ángulo cólico izquierdo, y en su trayecto se distinguen dos segmentos, un segmento supramesentérico que se extiende desde el origen hasta su entrada en el mesenterio y un segmento inframesentérico que termina en el intestino. En su trayecto describe una curva de concavidad hacia la derecha. En cuanto a sus ramas, tenemos la arteria pancreático-duodenal inferior izquierda y las arterias yeyunales e iliales que ya nombré, en conjunto con la arteria cólica derecha. La arteria mesentérica inferior se origina también de la aorta, un poco por encima de la bifurcación de la misma. Esta se va a encargar de la irrigación del colon desde el ángulo cólico izquierdo hasta la ampolla rectal. En cuanto a sus ramas colaterales, tenemos que son la arteria cólica izquierda y el tronco de las sigmoideas. La arteria cólica izquierda se divide por debajo del mesocolon transverso en dos ramas ascendentes que se anastomosa con la rama ascendente de la arteria cólica derecha superior y descendente que se anastomosa con la rama ascendente de la arteria sigmoidea superior. En cuanto al tronco de las sigmoideas, son tres arterias, una superior, una media y una inferior. Todas estas arterias se anastomosan entre sí y forman arcos cuya convexidad surgen arterias rectas que terminan irrigando las porciones correspondientes del colon. Su rama terminal es a nivel de S3, que son las arterias hemorroidales superiores, también llamadas arterias rectales superiores, destinadas a irrigar, como su nombre lo dice, la porción superior del recto. En la imagen, entonces, nosotros podemos observar aproximadamente el origen de la arteria mesentérica inferior y sus diferentes ramas, cómo se destinan a la irrigación del colon, específicamente toda la porción izquierda del colon hasta su final. El tronco celíaco se desprende de la cara anterior de la aorta, nace en el ángulo superior del orificio aórtico del diafragma, bajo las arterias frénicas inferiores y por encima de la arteria mesentérica superior. Es un tronco bastante pequeño, mide de 1 a 1.5 centímetros, con un diámetro considerable de 6 milímetros. Las variaciones en su longitud dependen de su modo de ramificación. De su origen, el tronco celíaco se dirige hacia abajo, hacia afuera y a la derecha. Termina normalmente en tres ramas: la arteria coronaria estomáquica, que sería la gástrica izquierda, la hepática y la esplénica, que forman el trípode celíaco de Haller, ¿okay?, que vemos en la imagen. Entonces el tronco celíaco está básicamente en el plano retroperitoneal, en la región de Luschka, en la región celíaca, que es la que estamos hablando el día de hoy, y por detrás está en relación con el plano osteomuscular, que forma el fondo de la región retroperitoneal, ¿okay? Es decir, la cara anterior de la columna, a partir de la 12ª vértebra dorsal, la primera y la segunda lumbar. Los ganglios semilunares, también llamados ganglios celíacos, son el componente nervioso de esta parte profunda de la región celíaca. Ellos están situados a cada lado del tronco celíaco, tienen la forma de una media luna de concavidad superior con dos cuernos, un cuerno externo donde se vuelca el nervio esplácnico mayor y un cuerno interno que recibe la bifurcación terminal del nervio vago derecho.
por lo que tienen entonces dos componentes, un componente simpático a partir de los nervios esplácnicos y un componente parasimpático de las aferencias provenientes del nervio vago derecho o nervio vago posterior. En esta imagen entonces se puede observar con mayor claridad cómo se encuentran a cada lado del tronco celíaco y podemos ver entonces al plexo celíaco, al ganglio mesentérico superior, el ganglio aórtico renal y al ganglio aórtico renal derecho y al izquierdo. Todos estos ganglios entonces van a tener, como se ve en la parte más superior de la imagen, un componente simpático de los nervios esplácnicos torácicos inferiores, específicamente desde T5 a T12, y un componente parasimpático proveniente del nervio vago. Y bueno, esta ha sido toda la clase de región celíaca, una clase bastante corta, bastante concisa, pero de mucha importancia debido a todos los componentes vasculares, nerviosos y linfáticos que en ellos se encuentran. La bibliografía es básicamente libros de anatomía de la cátedra, como lo son el libro de Moore, La Target en su tomo 4 y el libro de Rubier en su segundo tomo.